Dios. Buenas. ¿Cómo están? Bendecidos, gloria a Dios. Bueno, para mí es una bendición estar compartiendo con ustedes en este lugar. Como ya mencionaban, mi nombre es Catherine Leiva, soy de Costa Rica, tengo 27 años y el día de mañana cumplo un año de estar casada con Mariano, mi esposo que me acompaña en este lugar. Por ahí anda el afortunado, el dichoso también. Y bueno, chicos, hermanos, realmente que estamos viviendo un tiempo de gracia del Señor. Y el Papa Francisco nos dice que ser joven es un estado del corazón. No es solo una cuestión de edad, sino que es un estado que está en nuestro corazón. Porque cuando nosotros hablamos de juventud, nosotros estamos hablando de vida, estamos hablando de alegría, estamos hablando de desafíos, de proyectos, de anhelos. Así que si usted está en este lugar y de repente su edad ya no es la de un joven, no se sienta mal, porque el Papa nos dice ser joven es una cuestión del corazón, es un estado del corazón, amén. Así que todos los que estamos en este lugar somos jóvenes. Y cuando se nos habla de la juventud en estos tiempos, nosotros tenemos que echar un vistazo atrás de lo que nos dice la Sagrada Escritura respecto a los jóvenes. Y vamos a prestar bastante atención porque al final esta recapitulación que vamos a hacer de ciertos personajes de la Biblia nos va a llevar a una cuestión personal. Y lo primero que nosotros podemos empezar a hablar es desde Génesis 37, versículo 2-3. La palabra nos habla de José. José que era el más joven de su familia. José el que tenía 17 años y al cual Dios se le revelaba a través de los sueños. Podemos hablar de otro personaje bíblico que se llama Gedeón, el cual está en Jueces 6, capítulo 6, versículo 13 y 14. Nos dice la palabra de Dios que este joven era bien sincero de corazón, era tan honesto que tuvo el valor de decirle a Dios: Yahvé, pero si tú estás con nosotros, ¿por qué el pueblo de Dios está pasando esta situación? Y vemos a un Dios rico en misericordia, rico en amor, que de repente se pudo haber enojado o le pudo haber reprochado. Pero viene Dios rico en misericordia y le dice: así como tú tienes ese valor, sal de tu tierra y conquista. Sal de tu tierra y ayúdame a ir por el pueblo de Dios. Podríamos hablar de otro personaje que me imagino que muchos hemos escuchado, y aquí hablamos de Samuel. Samuel, un jovencito temeroso, un jovencito al cual Dios le empezó a hablar y del cual él no tenía la capacidad al 100% o desarrollada de escuchar o saber que era Dios. Y nos dice Primera de Samuel 3, del 9 al 10, que ese joven inseguro Dios le comunicó su gracia y fue por la ayuda de un adulto que ya tenía experiencia y que le dice: Samuel, si vuelves a escuchar la voz de Dios, di, habla que tu siervo escucha, habla que tu siervo escucha. Podríamos nosotros también hablar del rey Salomón, este rey que era joven y que cuando su padre se sintió perdido porque no sabía cómo gobernar, porque no sabía cómo guiar al pueblo. Esto nos lo dice Primera de Reyes 3:7. Y vemos cómo ese joven también le pide a Dios que le revele su sabiduría. Y Dios le revela la sabiduría. Podríamos también nosotros hablar del profeta Jeremías.
Este le decía a Dios: Dios, yo no sé cómo hablar, yo no sé qué voy a decir, yo no sé cómo voy a hacerlo porque soy demasiado joven. Jeremías le dijo esto a Dios. ¿Y cuál fue la respuesta del Señor en Jeremías 1:6? No temas, porque yo hablaré en tu nombre. Amén. Y seguimos en la palabra de Dios y nos dice la palabra en Ruth 4, del 1 al 17, nos cuenta esta palabra, esta mujer firme en lo que hacía, una Ruth que era militar, que era extranjera, pero que su ejemplo estaba lleno de generosidad, de amor, al quedarse con su suegra y salir adelante. Si a mí me dicen que me tengo ahorita que quedar con mi suegra, no sé qué haría, es broma. Pero esta joven la vemos como ella en su nobleza se queda a cuidar a su suegra. Podríamos hablar de este otro pasaje también del Evangelio, al cual yo sé que muchos de los que estamos aquí lo hemos escuchado, y es el hijo pródigo. El Evangelio de San Lucas 15, del versículo 11 en adelante, nos cuenta de este joven que quiso irse de su casa, que se fue a un país lejano, se llevó la riqueza que su padre le había heredado, ¿cierto? Y se fue porque él quería, como dice la canción, vivir la vida loca. Y se fue, y de repente a ese hijo pródigo no le fue tan bien, pero él regresa porque recapacita que le fue mal. Y ahí tenemos también este otro joven que nos relata la Escritura. Y con eso, joven, te quisiera también leer de la exhortación de Cristo vive. En el numeral 31 dice que Jesús tenía una confianza incondicional con el Padre, cuidó la amistad con sus discípulos e incluso en los momentos críticos permaneció fiel a ellos. Manifestó una profunda compasión por los más débiles, especialmente los pobres, los enfermos, los pescadores y los excluidos. Tuvo la valentía de enfrentarse a las autoridades religiosas y políticas de su tiempo. Vivió la experiencia de sentirse incomprendido y descartado. Sintió miedo del sufrimiento y conoció la fragilidad de la pasión. Dirigió su mirada al futuro, abandonándose en las manos seguras del Padre y a la fuerza del Espíritu. En todos estos personajes que te conté y en Jesús, todos los jóvenes, todos los que estamos en este lugar, podemos reconocernos, ¿sí o no? De todos estos personajes que te he contado, ¿a cuántos nosotros nos identificamos? ¿Cuántas veces hemos sido ese Samuel que tenemos miedo porque Dios nos está hablando? ¿Cuántas veces hemos sido el hijo pródigo que nos hemos ido y regresamos? ¿Cuántas veces hemos sido ese José al cual Dios revela los sueños? Este es el tiempo para cada uno de nosotros. Y en Jesús, mira Jesús vivió todo lo que nosotros vivimos. Y desde ahí podemos empezar a hablar que en Jesús cada uno de nosotros se puede reconocer. Y entonces cuando nosotros empezamos a hablar de Jesús, nos dice esta bella exhortación que Jesús es el eternamente joven. Jesús es el eternamente joven que quiere regalarnos siempre un corazón joven. Jesús quiere regalarte a ti hoy un corazón joven, un corazón lleno de vida, un corazón lleno de esperanza. Y nos dice 1 Corintios 5:7, eliminen la levadura vieja para hacer masa joven. Eliminar lo viejo, lo que está en nosotros, quizás esa basura que se ha acumulado, para que venga la masa joven. Y desde ahí nosotros empezamos a hablar de la hora de Dios, del tiempo de Dios en estos momentos, de la hora en cada uno de nosotros.
Colosenses 3, del 9 al 10, nos habla que tenemos que despojarnos del hombre viejo, cada uno de nosotros, y revestirnos de esa juventud, tener esas entrañas de bondad, de humildad. La verdadera juventud es tener un corazón capaz de amar, revestirse del amor, que es el vínculo perfecto. Y fíjense que Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. Nos habla el apóstol San Pablo en 1 de Timoteo 2, versículo 4. Dios quiere que cada uno de los que estamos en este lugar y los que están afuera en el mundo se salven para que lleguen a un conocimiento pleno de la verdad. No habla el Señor de un conocimiento a medias, habla el Señor de un conocimiento pleno, de un conocimiento real. Y en todo este relato que te hacía de estos personajes, siempre vemos también a estos jóvenes acompañados o quizás guiados, iluminados por el consejo de un adulto, que muchas veces se nos habla en las Sagradas Escrituras de aquellos ancianos, pero no ancianos en edad, sino ancianos por su experiencia, por su vivencia, por su camino ya recorrido. A esto es lo que se refiere el Señor en el ahora. Si has perdido el vigor interior de tus sueños, de tus anhelos, de tu corazón, de lo que estás viviendo o de lo que aún no entiendes a hoy, nos dice el Evangelio de San Lucas en el capítulo 7, versículo 14, que Jesús viene con toda la potencia del resucitado. Y tras de eso dice la exhortación, con toda la potencia. No está diciendo como que a medias, como que poquito, con toda la potencia a decirte, joven, a ti te digo, levántate. Nos dice la palabra, joven, a ti te digo, levántate. Y le vas a decir al que tienes al lado, a ti te digo, levántate. Díselo al que tienes al lado, a ti te digo, levántate. Nos dice el Señor en estos tiempos, a ti te digo, levántate. Y le vas a decir también al que tienes al lado, joven, tu ahora es ya, es hoy. Hoy es su ahora. Dile al que tienes al lado, hoy es su ahora. Hoy es la hora de Dios, amén. Hoy es la hora, no mañana. Nadie tiene seguro el mañana. Y la misma palabra nos lo dice, no se afanen por el hoy. La misma palabra nos dice, no se afanen por el hoy, sino vivan el día a día. Nadie tiene seguro el mañana. Tu seguro es ahorita, es hoy. Y es de lo que Dios está moviendo en estos tiempos. Que tú y yo entendamos que la hora de Dios ha llegado para nuestras vidas. Entonces yo te pregunto, ¿cómo estás respondiendo a eso? ¿Cómo estás respondiendo a tu ahora, ya, ahorita? ¿Cómo estás respondiendo al mover de Dios en estos tiempos, en tu ahora? Dios ha dado promesas a cada uno de nosotros, ¿sí o no? ¿A cuántos Dios les ha dado promesas? Que puedan levantar su mano. A todos, amén. Dios a todos nos ha dado promesas y Jesús ha revelado el ahora de Dios para cada uno de nosotros. Desde que Jesús vino a morir por cada uno de nosotros, el ahora de Dios se reveló, como que se abrió esa puerta, se abrió la gracia, se abrió el cielo. Dios reveló para cada uno de nosotros el ahora. Y a veces creemos que esa promesa es para el futuro. A veces creemos que esa promesa va a ser en 20, 30 años, cuando yo tenga 50, tenga 60, cuando ya haya cumplido todo lo que el mundo nos vende. A veces creemos que esa promesa es para otros. Ni siquiera creo que esa promesa es para mí. Y viene el Papa Francisco
también a decirnos en su dialecto que siempre tiene, en cómo el Espíritu le inspira y le regala estas frases que nos identifican. Viene el Papa Francisco a decir que muchos jóvenes se sienten en una sala de espera, que muchos jóvenes se sientan ahí como a esperar su turno, como a esperar a tomar una ficha y saber que yo tengo la ficha 10,000 y que vendrán primero todos los que están adelante y que en algún momento me tocará a mí. Muchos jóvenes se sienten fuera de esa promesa de Dios, de ese ahora de Dios, porque han tomado esa ficha y están sentados en una sala de espera. Pero hoy el Señor viene a revelar ese conocimiento de la verdad, de la plenitud, para que tú te levantes de esa sala de espera y entres a vivir en el ahora, en el tiempo de Dios. Tu tiempo es ahora, tu tiempo es hoy, es en este momento, es hoy. Y vamos a hablar de algunas ideas para poder entender mejor este ahora de Dios. Y la primera es que ser el ahora de Dios es entender que tenemos un propio espacio en la vida, en el reino de Dios. Tú y yo tenemos un espacio y el reino de Dios está en este lugar, amén. El Señor está en este lugar. Esa es la primera característica para entender el ahora de Dios, que tú y yo tenemos un espacio. Y nos lo dice Jeremías 1:5, antes de formarte en el vientre de tu madre, yo te consagré, yo te tenía destinado para las naciones. Jóvenes, atención a esta palabra. Dice el Señor, antes de formarte en el vientre de tu madre. Dios no está diciendo, después de formarte en el vientre de tu madre, después de 30 años, después de 50 años, está diciendo el Señor, desde antes que fueras formado, yo te había consagrado y te destiné para que fuera profeta de las naciones. Quiere decir que Dios nos pensó para vida en el reino de los cielos desde antes que tú y yo fuéramos concebidos, no después, no fuera, no en otro tiempo, sino desde el momento de la concepción, desde ese momento en que fuiste pensado por Dios, el ahora de Dios llegó para ti. Llegó para mí, llegó para nuestra vida. Y desde ahí tenemos que empezar a entender este ahora de Dios. Lo segundo es que ser el ahora de Dios es levantarse de la sala de espera en la cual por muchos años, muchos hemos permanecido. Y quizás puedes estar aquí sentado, quizás tu servicio puede caminar ya en 5, 6, muchos años. Quizás estás iniciando hoy y estás sentado en esa sala de espera. Ser el ahora de Dios es levantarse de la sala de espera. Y quizás te preguntas, ¿cómo? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me levanto de esta sala de espera? Teniendo propósitos, construyendo. Su propósito es que soñemos en grande. El propósito de Dios es que soñemos en grande. Y ahora preguntaba Javi que cuántos aquí tienen sueños, proyectos, anhelos. Y todos levantábamos las manos, ¿cierto? Porque todos los tenemos. El propósito de Dios es que soñemos en grande. Porque lo que a ti te importa, a Dios también le importa. Y lo vemos esto bien reflejado en Génesis 15, del versículo 1 en adelante. A la palabra. Texto. Y dice la palabra en el versículo 1, después de estos sucesos, Yahvé dirigió la palabra a Abraham en visión, en estos términos: no temas, Abraham. Todavía ahí no le había cambiado el nombre.
no se llamaba Abraham, Abraham. Yo soy para ti un escudo, tu premio será muy grande. Contestó Abraham, mi Señor Yahvé, ¿qué me vas a dar si me voy sin hijos? Abraham no tenía hijos en ese momento. Continuó Abraham, no me has dado descendencia hasta el punto de que un criado de mi casa me va a heredar. Pero Yahvé le respondió, no te heredará ese, sino uno que saldrá de tus entrañas. Y sacándole afuera le dijo, mira el cielo, cuenta las estrellas si puedes. Después le dijo, así será tu descendencia. Palabra de Dios. Dios le mostró a Abraham su sueño, el sueño para Abraham, el ahora de Abraham. Abraham anhelaba tener hijos, pero no podía, nos cuenta la Escritura. Y fíjense cómo ese propósito, ese sueño que tenía Abraham, a Dios también le importó. Es más, yo me atrevería a decir que Dios sabía que si no le engendraba a Abraham una descendencia, Abraham no iba a poder llevar a cabo la misión a la cual Dios ya le tenía destinado. Entonces Dios, cuando te llama a ti, a mí, lo primero que Él hace es darnos y darse por completo a cada uno de nosotros, porque lo que tú sueñas, anhelas, deseas, a Dios también le importa. Dios también lo sueña, Dios también lo anhela. Y fíjate que Dios le dijo a Abraham, tú no vas a engendrar, no vas a heredar ese otro hijo. Yo te daré otro. Y Abraham todavía se cuestiona, pero ¿cómo, Dios? No puedo, me iré de este lugar sin hijos, le dice. Y el Señor, una vez más, compasivo, misericordioso, lleno de bondad, le dice, sal, sal, sal y mira las estrellas del cielo. Así de grande será tu descendencia. Entender el ahora de Dios es que tú y yo salgamos de la sala de espera en la cual estamos sentados, en la cual nos hemos acomodado, porque creemos que Dios no nos va a responder, porque creemos que ese propósito, ese sueño es para otros, pero no para mí. Y hay mucho joven hoy, y lo vemos, que está en el camino de la fe, pero cree que Dios le ha dejado de contestar, pero cree que para otros son los sueños, los anhelos, pero para nosotros no. La hora de Dios es que tú salgas y que tu propósito sea soñar en grande. La tercera característica, ser el ahora de Dios, es que Dios nos hace partícipes de la novedad de la resurrección. Es decir, tú y yo resucitamos con el Señor, nos levantamos con Jesucristo. En Él no hay muerte, no hay muerte. Ser el ahora de Dios nos hace partícipes de esa novedad de la resurrección, que nos levantemos y de profetizar como los huesos secos. En la palabra de Dios, en Ezequiel 37 nos habla de los huesos secos. ¿Y qué hizo también el Señor ahí? Bueno, envió su espíritu y le dijo a Ezequiel, profetiza sobre los huesos secos. Joven, ser el ahora de Dios es que tú y yo profeticemos en el nombre de Jesús. Es que tú y yo profeticemos para las naciones. Es que tú y yo profeticemos desde nosotros mismos. Porque cuando hablamos de lo profético, creemos que Dios solo se mueve para el reino, en masas, para cuando estamos reunidos. Sí, claro que Dios lo hace de esta forma. Pero profetizar es que tú también profetices para tu vida. La palabra nos habla. Jesús vino a darnos vida y vida en abundancia. Profetizar para tu vida. Yo tengo vida, yo me levanto. Es decir, puedes empezar también con esta palabra de Ezequiel.
que todo hueso seco que yo tenga se levante en tu nombre, Jesús, y empezar a profetizar desde tu vida personal. Ser el ahora de Dios nos hace participar de esa novedad de la resurrección. De Jesús es de quien bebemos el verdadero manantial. Un manantial que nos levanta, que nos reaviva. Un agua del cual nunca volveremos a tener sed. Y fíjate que del joven es muy propio que cuando el Señor le toca, es muy propio del joven también que cuando vivimos momentos de crisis, de angustia, de dificultades, es muy propio que su corazón se dispone para el cambio, para aprender, para salir adelante. Y eso es lo que el Señor quiere mostrarnos, movernos, que nuestro corazón se estremezca por su presencia. El mover de Dios en estos tiempos nos hace un llamado a que cada uno de nosotros nos podamos enamorar de Él, de su corazón, no en el mañana, sino en el ahora. Y el ahora implica levantarnos, el ahora implica entender que participamos ya de la historia, no después. El ahora implica resucitar con el Señor. Dios quiere llegar hasta ahí para que tu corazón sea movido. Y dice una cita en el Evangelio de Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, ahí estará tu corazón. Y ahí es donde está lo que nos va a levantar todos los días. Ahí es donde va a estar lo que nos va a inspirar cuando sintamos que nos vamos a caer, cuando sentimos que no nos vamos a sostener. Y hay otra cosa más que Dios quiere que nosotros entendamos. Nuestra juventud no se gasta, nuestra juventud no se pierde. A veces muchos creemos eso, incluso sobre todo los hermanos ya un poco avanzados en edad, creen que han perdido el tiempo, creen que han pasado situaciones de las cuales quisieran reversar el tiempo. Y San Agustín nos habla de esto, ¿cierto? Tarde te amé, hermosura tan grande, tarde te amé. Para el Señor nunca es tarde, por eso hablamos de la hora de Dios. Para el Señor nunca es imposible, por eso hablamos de la hora de Dios. Cierto que en el camino tú y yo de repente, Dios lo quiere pronto, pero tú y yo de repente tomamos otro camino y no significa que lo que Dios dijo para ti no se cumpla. Se cumple, joven. Quizás en un tiempo más tarde o más lejano a lo que Dios ya quería o tenía, pero se cumple. Y esto es bien importante que entendamos. En Dios no perdemos la juventud. En Dios no se gasta el tiempo. Por eso tú y yo hoy aquí estamos en el mejor lugar. Tú y yo hemos tomado la mejor decisión. Amén. Y también le vas a decir al que tienes al lado, estás en el mejor lugar. Dile, estás en el mejor lugar. Estamos en el mejor lugar. Y cuando nosotros entendemos que no hemos perdido el tiempo, cuando nosotros entendemos que estamos en el mejor lugar, ya no vivimos el tiempo distraídos, ya no vivimos el tiempo adormecidos, ya no vivimos el tiempo volando en la superficie. ¿A cuánto les ha pasado que de repente dicen, qué rápido pasó esta semana y no hice nada? ¿A cuánto les ha pasado eso? ¿Cierto? O de repente cuántos dicen, pero qué rápido, desde que cumplí 15 la vida se me fue así. Desde que cumplí 20, ¿verdad? Eso lo dicen muchos los ya más avanzados en edad, o las mamás, o los papás. Es que después de los 25 le dicen a uno, la vida se le va así. ¿Sí? Cuando nosotros tomamos conciencia de esto, ya no vivimos como volando ahí en la superficie, sino que somos capaces de entrar en este tiempo.
en el tiempo del Señor. Y de repente que no nos vaya a pasar como nos habla el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 25 de las vírgenes, de las 10 vírgenes, que unas estaban ahí pues preocupadas y por estar preocupadas haciendo otras cosas y distraídas se quedaron fuera, ¿cierto? Y otras que estaban ahí atentas, que estaban ahí despiertas, que estaban velando, sí entraron. Dios nos mueve en este tiempo a que cultivemos cosas bellas y grandes en el ahora, y así poder tener un futuro lleno de esperanza y de riqueza. Y como dice el salmista, así quiere Dios renovar tu esperanza, sueños, proyectos como el águila. El Salmo 103 nos habla de esto. Dios quiere renovarte como el águila. Dios quiere renovar nuestros sueños como esa fuerza de un águila que se levanta. Pero fíjate, joven, que no podemos obviar o no podemos apartar la realidad en la que vivimos. Y de aquí vamos a hablar un poco de los desafíos de los cuales hoy en día la juventud vive. Unos desafíos de los cuales, como te digo, no podemos dejarlos de lado, no podemos solo como sacar, sino que son algunas cosas, situaciones que los jóvenes hoy en día viven. Y por eso dice el Papa Francisco, jóvenes en un mundo lleno de crisis. Y es lo que vivimos actualmente. Y aquí empezamos a hablar del tema de la cultura de la muerte. Empezamos a hablar de las ideologías que dañan a los jóvenes, a todos los seres humanos, de aquellas ideologías que dañan nuestra mente, de aquellas ideologías que dañan lo que creemos, los valores en los cuales se nos ha criado, en las cuales hemos crecido. Y aquí hablamos también de una cultura del descarte, porque eso es lo que estamos viviendo hoy. Si tú no eres parte de lo que el mundo dice, vives la cultura del descarte, eres rechazado, recibes bullying, te sientes mal, te excluyen de tus ambientes, te excluyen de tu familia, porque la cultura de la muerte ha entrado en este contexto de guerra, porque es un contexto de guerra, de ideologías, de ideas, de criterios, en la cual nos va haciendo como cultura del descarte. Esos terrenos que se han preparado, que se han como trabajado, que lo que viene a hacer es a prosperar la corrupción. Y no sé cómo será aquí en México, pero en mi país está tremendo la cultura de la muerte, la ideología de género, el aborto. Se ha preparado un terreno que ha venido a prosperar, como a reventar la corrupción con una fuerza inimaginable. No sé si aquí en México lo viven, me imagino que sí. Esas extorsiones, secuestros que están viviendo hoy en día las personas, los jóvenes, explotación a causa de la fe. Nos cuesta encontrar un lugar en la sociedad y estos jóvenes son idealizados, son utilizados y se aprovechan de todas estas personas, pues aquellos que tienen el poder político, el poder económico. Esa es la cultura de la muerte y eso es lo que estamos viviendo. Aquellos seres que están siendo utilizados por fuerzas más altas que quizás no vemos. Podríamos hablar del gobierno de cada país, pero hay fuerzas ocultas, organismos que trabajan utilizando a estas personas. ¿Y qué es lo que va a pasar? Escuchaba a un sacerdote allá en Costa Rica que decía sobre esto, y decía este sacerdote, cuando este grupo de personas sean utilizados y le saquen el provecho y todo lo que necesitan y ya después no les sirvan,
como una servilleta, los van a desechar. Y vendrá otro grupo de personas a las cuales tomarán y vendrán las culturas de la ideología. Estos son los grandes desafíos que hoy estamos viviendo. Y la iglesia en esto sale a hablarnos, y sobre todo el Papa Francisco sale a decirnos de que él desea una iglesia más madre, de que él desea una iglesia que llore, para que la sociedad llore, para que la sociedad sea más humana, para que la sociedad se sensibilice y que no se llegue a aplicar el espíritu mundano. Escucha esto, el espíritu mundano, que lo que quiere es como meter una anestesia en los jóvenes, en los niños, en los adultos, en los ancianos, en todo el mundo, meter la anestesia para que nosotros olvidemos. ¿Cierto? ¿Qué hace la anestesia? Viene como a quitar el dolor, viene a dormir. La iglesia nos habla de que no quiere que nosotros vivamos en ese espíritu mundano, donde nos meten la anestesia y se nos olvida, donde nos meten esa anestesia y vienen otras noticias a distraernos. De eso nos habla la iglesia hoy en día en esos grandes desafíos. Y es que cuando algo nos duele, hasta que algo nos duele, hasta que algo me incomode, soy capaz de hacer algo por los demás. Soy capaz de actuar por los demás. Hasta que a mí algo me molesta, me incomoda. Si ahorita tuvieras una piedra en tu zapato y tuvieras que caminar, ¿qué harías? Te quitas el zapato, ¿cierto? Te quitas la piedra porque no puedes caminar. Hoy en día la sociedad está así, estamos así. Nos van metiendo piedras en los zapatos y como que se van acomodando al zapato. Cuando nos empieza a doler es que empezamos a ser parte. Y ser el ahora de Dios es que seamos parte ya, no hasta que llegue la piedra a mi zapato, porque tengo al del lado, que quizás esa piedra sí le está llegando. Otro desafío de los que estamos viviendo es que a veces el dolor del joven es tan fuerte como que abofetea a la iglesia, nos abofetea a nosotros mismos, porque el dolor que vive el joven es tan penetrante a veces, y no solo el joven, aquí hablo en general a todos los que estamos en este lugar, que ese dolor tan penetrante nos abofetea. Pero viene Jesús a decirnos, felices los afligidos, porque serán consolados. Pero fíjate que hay jóvenes que pudieron abrirse camino porque la promesa divina llegó. Y quizás tú y yo estamos en este lugar y fuimos de estos jóvenes. La promesa divina se abrió para ti y para mí. Pero ¿cuántos hay allá afuera con ese dolor penetrante que la promesa divina no la ven aún en sus vidas y no se abre? La cultura actual nos vende también el modelo de las apariencias, ¿cierto? Han visto los comerciales, la belleza, el cabello, la juventud, las más bonitas, las más delgadas, ¿cierto? Eso nos vende hoy en día y es otro de los desafíos a los cuales nos afrontamos. Publicidad para vender los cuerpos, publicidad para sacarnos del modelo que Dios creó. Y esta cultura nos hace vivir estas tradiciones. Entonces de repente yo ya quiero el cabello de la modelo de la televisión. Yo ya quiero el cuerpo de la modelo de la televisión. Hay otro conflicto que vivimos hoy en día entre el adulto y el joven. Y no sé si te identificas, yo me identifico porque en mi país sucedió por mucho tiempo. Y es ese conflicto del cual viene también provocado por estas ideologías, por esta cultura que entra tan fuerte. Y es ese conflicto en el cual creemos que es como dos bandos, ellos y nosotros, los más adultos y los jóvenes. Ese conflicto de transmitir la fe, ese conflicto de transmisión de la fe. Y en el ahora de Dios, Dios quiere también la unidad. Y por eso el Papa Francisco ahí nos habla pues de lo que él pide en estos tiempos para la renovación carismática.
los deseos, las heridas y las búsquedas en la sexualidad. Y aquí entramos pues a los temas del pecado y demás, que vienen a distorsionar esa sexualidad. Heridas de la lucha o de las derrotas que cada uno de nosotros vivimos por fracasos, por recuerdos que están clavados como en el corazón. Otro de los desafíos que vivimos hoy en día, joven, es el ambiente digital, que mucho bien puede hacer si es bien utilizado, pero mucho mal también hace para aquel que no lo utiliza. Y este ambiente digital ha creado una nueva forma de comunicarnos y de vincularnos, pero de la cual tiene también sus límites y carencias, y de la cual nos hace confundir la comunicación con mero contacto digital. Y no sé si te ha pasado que estás en un grupo de amigos y todos están con el teléfono, ¿cierto? ¿Les ha pasado? Y están en un grupo y todos están ahí mensajeando y hablando. Y a veces hay personas que lo más que se comunican son capaces de comunicarse más por teléfono, por el chat, pero cuando estamos en la comunicación frente a frente, no soy tan capaz de poderme comunicar. Eso ha venido a ser esta era digital. Tanto así que viene a crear como un territorio de soledad, de manipulación, y aquí hablamos pues de todo lo que se ha abierto, las ideas, la pornografía, pues esta web también profunda, oscura, que hay en el internet. Esas relaciones que se han vuelto inhumanas, los migrantes, el suicidio. Muchos jóvenes viven hoy en día esto. Y es que una persona cuando se encuentra en esa dificultad, cree o siente que no va a ser capaz de salir de ahí. Y por eso le ataca la soledad. Y por eso le ataca el suicidio. Pero cuando ese joven encuentra una visión, reconoce que hay más para él y logra salir de ahí. Pero a todo esto hay salida. Nosotros no debemos dejar que nos narcoticen, que nos roben la esperanza y la alegría. Debemos atrevernos a ir más porque cada uno de nosotros importa. Y con esto también te quiero conversar un poco sobre lo que en estos tiempos ya hemos empezado a escuchar. Y es que ante estos desafíos que quizás parecen ser imposibles de salir, que quizás parecen imposibles de podernos levantar, el Señor viene a hablarnos del tiempo de Dios, del tiempo favorable. Viene el Señor a hablarnos del kairos, que es una palabra griega que significa el tiempo de Dios. Y fíjate que cuando nosotros hablamos del kairos, estamos hablando del momento oportuno, del tiempo favorable, del tiempo perfecto. Y acá también tenemos otro concepto que se llama cronos. Cuando nosotros hablamos de cronos, podríamos dividir esta palabra en cro y nos. Y cuando hablamos de cro, estamos hablando de cronómetro, nos de tiempo. Y nosotros vivimos el cronos. Y claro que lo vivimos, porque es el fluir del tiempo. Es el tiempo del hombre. Cuando hablamos del cronos, estamos hablando del tiempo, minutos y segundos. Y podríamos decir que ahorita son la 1:30 con 30 segundos. Estamos en el cronos, en el fluir del tiempo. Un tiempo en el cual el hombre no tiene el poder para detenerlo, ¿cierto? No podríamos ahorita como decir que se congela el tiempo y nos congelamos también nosotros, ¿cierto? Es un tiempo del cual fluye y pasa, y tiene que pasar porque es la vida natural, es lo que Dios creó. Cuando nosotros hablamos también de este cronos, hablamos de ese tiempo que va pasando, y les decía ahora, les ha pasado que se sienten o se cuestionan, mira, pasó esta semana y no hice nada de lo que tenía que hacer. Bueno, en ese cronos
viene Dios con toda su potencia, con toda su plenitud, a hablarnos del Kairos, del tiempo de Dios, del tiempo favorable. Y cuando nosotros hablamos de ese Kairos, hablamos de momentos que vivimos en la vida llenos de la gracia de Dios. Cuando hablamos del Kairos también, y te voy como a dar una fórmula, por decirlo de alguna forma, estamos diciendo que Kairos es tiempo más el paso del Señor igual tiempo favorable. Es decir, tiempo, es decir, el cronos más el paso del Señor igual el tiempo favorable.